Me parece además una serie necesaria para este momento que está viviendo la Argentina. Una serie que busca la verdad también. Y además es ideal para encontrar respuestas o hacerse preguntas, ¿no? Decime, querido, ¿a qué te dedicas? Soy agente de inteligencia de la Federal. Bienvenidos, ¿cómo andan? Muy bien, muy contentos, con mucha expectativa por dar a conocer esta super serie. Súper contentos, ansiosos también un poquito. Me parece que estamos frente a una serie tremenda. Ya me animo a decir que de las mejores series del año, de lo que vamos a ver, producción nacional, actorazos. No, les digo que quedé muy sorprendida con lo que vi. Quiero preguntarles cómo fue su primer acercamiento a esta historia. ¿Fue a través del libro? ¿Fue a través del guión? Bueno, qué bueno que te gustó. Tenés 8 capítulos para ver. Se va a estrenar ahora a fin de mes, el 29 de abril, en 240 países, lo cual es un montón. Y bueno, mi acercamiento fue a través de los directores, de Seba Borenstein y de Daniel Burman, que me llamaron para participar, me contaron la historia. Por supuesto que viviendo en Argentina desde el año 94, año en que fue justamente el atentado de la AMIA, es muy difícil no saber de qué va la historia. Lo que me resultó fue atrapante conocer la interna, ¿no? Cómo fueron suscitándose los hechos. Y claramente me atrapó muchísimo y me dio mucho orgullo poder participar de la misma. En mi caso, sí, primero a través del libro, que es espectacular, y después a través de los directores. Y ahí nos metimos en este viaje tremendo, hermoso, intenso. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años. ¿Sienten que es una serie que en su estructura está armada como una serie adictiva, digo, para maratonear, digo, que va a atraer al público desde el primer minuto? Sí, claramente sí. Bueno, un poco lo que te pasó a vos cuando pudiste ver los primeros episodios. Creo que la historia es atrapante, es una historia trágica, es 2 de los atentados terroristas más importantes de la historia latinoamericana y me parece que lo interesante justamente es querer entender y buscar cierta justicia, ¿no? De algo que sucedió y que nunca terminó de saberse cómo fue, por qué fue. ¿Quiénes son los culpables? Para nosotros como intérpretes fue apasionante ir leyendo los guiones. Difícil también en lo personal interpretar mi rol porque es un personaje del cual no estoy muy cercana, no me resulta tan amable. Tu misión es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al corazón del poder sionista en la Argentina. Víctor Kesselman. Yo sí. Tu único contacto voy a ser yo. Me parece además una serie necesaria para este momento que está viviendo la Argentina. Una serie que busca la verdad también. No tengo recuerdo de un thriller de espionaje hecho en Argentina. Y es género puro y es atrapante. O sea, termina un capítulo y querés ver otro y querés ver otro y que es ideal para maratonear. Y además es ideal para encontrar respuestas o hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede aportar? Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina. Justamente hablaron de sus personajes. Ese primer encuentro me pareció hasta fuerte, digo, en ese micro. Bueno, sí, en principio es una relación atípica. Yo soy un agente del Servicio de Inteligencia argentino. Justamente mi rol es captarlo a él. Soy el único nexo que él tiene justamente con los servicios y lo voy entrenando para que él, con todo su talento, se convierta en el mejor de los judíos y justamente pueda infiltrarse en la comunidad judía argentina. Tenés que ser judío en cuerpo y en alma. ¿Cómo pensás entrar? Cantando. Es un encuentro atípico. Estos roles mezclan mucho los sentimientos, aunque por supuesto que los agentes de seguridad no deben de mezclarlos. Pero en mi caso personal lo utiliza, creo que logra manipularlo, porque es una manipuladora también. Y da la sensación de que pueden llegar a confundirse en esos roles. Pero fue divertido también, sobre todo el primer encuentro. Me Súper. imagino. Pero un poco hablábamos eso con Nati. ¿Cuál es la relación entre estas dos personas que todo el tiempo se están manipulando también, ¿no? O sea, están entrenados para eso. Pero por otro lado, él también necesita a alguien, porque es varias personas este personaje. Entonces tiene una relación con el personaje de Natalia que es única, así como va a tener relaciones con otros personajes. Y bueno, el primer encuentro, la gente ya lo va a ver, es bastante anecdótico. Ponele. Inesperado, podríamos decir también.
Sí. Sí, de alguna manera es el puntapié inicial para una relación y un vínculo que va a continuar a lo largo de los 8 capítulos y que te das cuenta de la personalidad de ambos, ¿no? Él comienza también siendo un personaje súper entrenado, es el mejor de su clase, por eso es el elegido, pero al mismo tiempo es una persona que en un inicio es muy vulnerado y vulnerable, y eso es lo que también aprovecha mi personaje, ¿no? Él confía en mí, cosa que no debería de hacer con nadie. Tenés que ser muy cuidadoso. Si te descubren no podemos hacer nada. Hubo un atentado a la Embajada de Israel. Eso me complica a mí. Y Gustavo, obviamente te tengo que preguntar por Yossi, por el armado de tu personaje. Se infiltra en la comunidad judía, pero en un momento estás hablando en hebreo. Te metiste al 100% en todo lo que es la cultura judía. Contame cómo fue todo ese proceso. Tuve la suerte de que un poco el armado me encontró durante la pandemia, entonces me pude abocar de lleno a eso y básicamente estudié mucho de la cultura del pueblo judío desde el inicio, de los patriarcas hasta la fundación del Estado de Israel, la cultura en sí, las comidas, después tuve clases de hebreo y después esto de creer que si vos te vas a infiltrar en un lugar tenés que saber dónde te estás metiendo y tenés que pasar totalmente desapercibido. Entonces, a mí me gusta preparar así los personajes, me gusta saber, soy un poco nerd en esas cosas y un poco me metí a fondo y me parece que se ve, está buenísimo. Estoy seguro que se esconde algo. ¿Hay una amenaza ahora? Eso te sube el precio. ¿El de mi silencio o el de mi cabeza? Después la última que les quería preguntar es un poco sobre el rodaje. ¿Dónde fue? ¿Cuándo? Bueno, el rodaje fue difícil porque, como recién decía Gustavo, fue en el medio de la pandemia. Entonces, bueno, se fueron buscando las locaciones en función de que dieran bien y que sean creíbles, pero que también fueran posibles ser rodadas. Entonces, en ese sentido, se rodaron en distintos países. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron? Unos 5 meses. Sí, habremos estado 4 meses en Uruguay y un par de meses más acá. 3 meses en Uruguay y 2 en Argentina. Pensé que solo escondías una ambición enorme. Pero no. Escondías algo mucho peor. Les agradezco por su tiempo, por contarme un poquito más del making of de esta serie. Muchas gracias, Agus, que tengas un hermoso día también. Y que te gusten el resto de los capítulos. Un placer. Estoy esperando el estreno para terminarla, en serio. 29 de abril. ¿Algún otro talento oculto que me quieras mostrar, pichón?